Hola, bienvenidos a la segunda clase sobre la teoría del ciclo económico Kaleskiano. En esta sesión vamos a recalcar la dimensión temporal de la inversión y la ecuación de determinación de beneficios de Kalecki para poder entender macroeconómicamente las dimensiones temporales de las economías capitalistas o intentar aproximarnos a ello. Entonces, es fundamental entender que el proceso de inversión requiere tiempo. ¿A qué me refiero cuando digo que requiere tiempo? Que los procesos de producción no son automáticos. Y siguiendo la teoría de Kalecki, vamos a subdividir todo el proceso de inversión en tres partes. El proceso de inversión se va a iniciar cuando los capitalistas decidan comprar bienes de capital, es decir, que en base a sus cálculos de rentabilidades van a decidir o no comprar ese bien de capital. Una segunda etapa es que dicho bien de capital, una vez que se decide adquirir, tiene que ser producido por las empresas que producen dichos bienes. Y en la tercera y la última parte es la entrega del equipo de capital, es decir, esta empresa termina de producir el bien de capital y se lo entrega a la empresa que decidió adquirirlo y comprarlo. Entonces, este proceso que se compone entre la decisión de adquirir el bien de capital, en producir el bien de capital y en entregar el bien de capital, no es un proceso automático en el sentido de que las empresas deciden producir inmediatamente expanden su stock de capital. Lo que se quiere recalcar es que todo este proceso requiere tiempo, así como todo el proceso de producción de todas las mercancías requiere tiempo. No es un proceso automático. Entonces, una de las primeras relaciones temporales a destacar es entre la relación entre la decisión de adquirir bienes de capital por los capitalistas y la fecha en que se entrega dicho equipo de capital. Y vamos a asumir que va a existir un periodo promedio para toda la economía de producción de bienes de inversión que va a ser teta. Por ende, las empresas van a decidir, por ejemplo, este año 2020 en adquirir bienes de capital y van a tener que esperar un periodo teta para poder expandir su stock de capital y para poder emplear este capital productivamente. Si, por ejemplo, teta fuera 3 años, las empresas deciden hoy día adquirir bienes de capitales y después de 3 años en que se demore en producirse ese equipo de capital, este equipo de capital, una vez terminado, entra al stock de capital de la empresa y sirve para fines productivos. Entonces, ¿qué implica esto? Que todo el stock de capital que se entregue el día de hoy para las empresas, para que puedan expandir su producción o mejorar sus procesos productivos o lo que sea, es el resultado de decisiones que se tomaron en el pasado. Recalco esta idea, en que toda la acumulación de capital del presente es el resultado de las decisiones de inversión del pasado. Y visto desde otro punto de vista, todas las decisiones que se tomen hoy día van a determinar el stock de capital del futuro. Por ejemplo, supongamos en este gráfico en que tenemos dinero o el monto del bien de inversión y el tiempo. Y vamos a tener dos curvas que van en esta fase del ciclo, se asumen que son ambas positivas. Va a ser la curva D, que es la curva de decisión de adquirir bienes de capitales, y la curva E, que va a ser la curva de entrega de equipos de capital. Supongamos que en el periodo T, que puede ser por ejemplo 2020, las empresas deciden adquirir 100 pesos de valor en un bien de capital, o 100.000 pesos, o etc. Entonces las empresas van a tener que esperar teta años, teta meses, etcétera, que se le entregue este equipo de capital. Ahora tenemos que hablar de algo un poco más complicado, que es el proceso de producción. Es decir, es decir, entre el periodo en que las empresas deciden adquirir bienes de capitales y en que este se le entrega a las empresas, estos bienes de inversión obviamente tienen que ser producidos. Vamos a definir toda esta área amarilla que está debajo de la línea D como el valor de todos los bienes de inversión que se pidieron, o las decisiones de inversión que se pidieron en el periodo teta. Es decir, si teta fuera 2 años, todo este valor es todo el valor de los bienes de inversiones que se pidieron en 2 años. Y en promedio, cada bien debe satisfacerse en un periodo de tiempo teta. Por ejemplo, si toda esta área amarilla fuese igual a 100 máquinas y teta fuese igual a 4 meses, esto quiere decir que en 4 meses todas las empresas pidieron 100 máquinas para acumular.
Por ende, las empresas que produzcan estas máquinas van a tener que producir en promedio 100 máquinas en 4 meses. Y si calculamos una proporción simple, esto implica que cada empresa por mes va a tener que producir 25 máquinas, y que en los 4 meses pueda producir estas 100 máquinas. Esto va a implicar que a una cartera de pedidos, que es igual al área amarilla, que acá denominamos como W, le va a corresponder una producción de bienes de inversión promedio igual a todo el área amarilla dividido por el periodo de producción promedio. Entonces, para calcular I, tenemos que primero estimar el valor de toda esta área amarilla y dividirlo por el valor y dividirlo por el tiempo promedio de producción de los bienes de inversión. Si asumimos que D es una función lineal, todo el área amarilla va a ser igual al área de un trapecio. Y sabemos que el área del trapecio es la altura por la suma de las bases dividido en 2. Por ende, sabemos que la altura va a ser igual al periodo de producción promedio dividido en 2 más la suma de las bases, que es, por ende, todo el área amarilla equivale a todo este valor. Y por ende, I va a ser el área, como bien dijimos en la slide anterior, el área dividido el periodo de producción promedio. Y si hacemos la división, obtenemos que va a ser la mediana del trapecio, por las propiedades geométricas de los trapecios. Entonces, como la mediana corresponde al segmento intermedio entre las dos bases del trapecio, la curva I se va a encontrar en la mitad de la curva D y E. Por ende, el proceso de producción de bienes de inversión ocurre entre el periodo de decisión de la inversión y de entrega. Por ejemplo, si θ fuese igual a 2 años, las empresas deciden en el año 1 comprar bienes de inversión, en el año siguiente las empresas producen en promedio los bienes de inversión y al año subsiguiente, es decir, por ejemplo, 2022, se entregarían estos bienes de inversión. Por ende, la producción de bienes de inversión en el momento T es aproximadamente igual a los pedidos de bienes de inversión en el momento T menos θ medios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la producción de bienes de inversión que ocurra en el presente es resultado de las decisiones de inversión que se tomaron en el pasado. Ocurre lo mismo que con la entrega. Habíamos recalcado que toda la acumulación de capital del presente es resultado de decisiones del pasado. Y lo mismo ocurre con la producción. Toda la producción de bienes de inversión del presente es resultado o son resultado de las decisiones de acumulación de capital de los empresarios que hicieron en el pasado. Y lo mismo podemos aplicar para el futuro. Todas las decisiones de acumular bienes de inversión hoy día van a impactar la producción de bienes de inversión del futuro y van a impactar en la acumulación de capital en un futuro distante. Por ende, aquí se recalca y se entiende que la inversión es un proceso temporal, en que las decisiones del presente van moldeando el futuro y la situación actual del presente es resultado de las decisiones del pasado. Entonces, ahora tenemos que integrar esta dimensión temporal de la inversión con la ecuación de la determinación de las ganancias de Kalecki. Esto está disponible en varios videos y es algo que se ha tocado en varias veces en el curso, pero se va a reintroducir. Entonces, en una economía cerrada, sin gastos de gobierno, se debe cumplir el principio fundamental de contabilidad nacional, en que nos dice que la demanda agregada tiene que ser igual a los ingresos agregados y tiene que ser igual a la producción. Y la demanda agregada en una economía cerrada y sin gobierno va a ser el consumo de los hogares más la inversión que hagan las empresas, o la producción de bienes de consumo y la producción de bienes de inversión. Y esto va a tener que ser igual a las ganancias de los capitalistas más los salarios de los trabajadores. Y recordando que Kalecki subdivide el consumo agregado entre el consumo de los capitalistas y el consumo de los trabajadores, tenemos que también introducir el supuesto de que los trabajadores no ahorran, es decir, que consumen todo su ingreso, y obtenemos la siguiente identidad, que las ganancias son igual al consumo de los capitalistas y la inversión. Y recordando la causalidad de dicha identidad, sería el nivel de gasto
que hagan los capitalistas lo que va a determinar su nivel de ganancias. Si existen dudas con esta causalidad, recomiendo ver los videos anteriores sobre la teoría caleskiana. Ahora vamos a endogenizar el consumo de los capitalistas. Y vamos a suponer que todo lo que consumen los capitalistas en bienes de consumo va a ser una función de su consumo autónomo, más un componente inducido por sus ganancias. Es decir, que van a consumir una proporción de sus ganancias y otra proporción que no va a depender de dichas ganancias. Entonces, si reemplazamos dicha ecuación en esta ecuación anterior, vamos a obtener esta ecuación final de ganancias, en que nos va a indicar que las ganancias totales de los capitalistas van a depender de su consumo autónomo, de la inversión y de su propensión marginal a consumir o su propensión marginal a ahorrar. Y dada la causalidad de dicha identidad, obtenemos que el gasto de los capitalistas va a determinar cuánto ingreso ellos van a obtener. Y acá hay una cita de Kaleskin que nos dice más o menos lo mismo, en que en cierto modo los capitalistas son los forjadores de su propio destino, pero la manera como lo forjan, es decir, la inversión, está determinada por factores objetivos, por lo que en definitiva las fluctuaciones de los beneficios o de las ganancias son inevitables. Y una vez entendida la ecuación de determinación de beneficios, tenemos que integrar el componente temporal. Tenemos que recordar que toda la producción de bienes de inversión del presente es el resultado de decisiones tomadas en el pasado. Y esto va a implicar que las ganancias que puedan obtener los capitalistas de la venta de la producción ahora en el presente van a ser resultado de decisiones que tomaron los capitalistas en el pasado. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomaron los capitalistas en el pasado para acumular bienes de capital va a determinar el nivel de producción de bienes de inversión del presente y por ende va a determinar el nivel de ganancias, es decir, cuánto dinero o cuánto beneficio puedan obtener los capitalistas de vender la producción en los mercados. Y esto implica que las decisiones de inversión de los capitalistas en el presente van a determinar las ganancias y su consumo en el futuro. Acá hay otra cita de Kaleski en que nos recalca exactamente esto. El volumen de la inversión y el consumo de los capitalistas están determinados por decisiones tomadas anteriormente al corto periodo considerado.